Viste que hiciste la pausa y aproveché. Es una mala lección para el resto que va a hablar sin punto. Bueno, gracias Lito por pasarme los minutos. A ver, en primer lugar, coincido absolutamente con lo que presentó colega Isabela, de la importancia de tener esta mirada de largo plazo. Creo que esa es la responsabilidad del gobernante, la mirada de largo plazo, no quedarnos con los periodos, los tiempos de las administraciones, sino el mirar a largo plazo. Y en particular me parece que los tres temas, los cambios demográficos, en particular lo que puede cambiar la participación de la mujer en el mercado laboral, yo hago mi parte, pero necesitamos mucho más, es crucial. El tema de la productividad, ahí se nos juega la vida, la productividad, el crecimiento es el verdadero, como dijo Lucas, ¿verdad? El economista, una vez que pensamos en crecimiento es difícil pensar en alguna otra cosa en términos de economía, pero ahí coincido con Marcel que lo correcto sería mirar lo que nos está pasando, lo que los economistas llamamos la productividad total de los factores, y ahí tenemos varios problemas. Y sin duda que hay que focalizar la atención en la infancia, porque acá tenemos en Uruguay un problema de pobreza infantil. En eso coincidimos. Ahora, la pregunta es, mientras tanto, porque tenemos la mirada de largo plazo, sabemos a dónde vamos, pero es como cuando digo, bueno, yo quiero ir a Melo, tomo la ruta 8, muy bien, sé la ruta, pero si el camino está deshecho, si ya está lleno de agujeros, si yo no puedo transitar por esa ruta. Entonces creo que el desafío es tener la mirada de largo plazo, pero mientras tanto tenemos que arreglar ese camino. Y ahí comparto plenamente la postura de Lito. Aquí hay un tema fiscal que es el foco del problema de competitividad, de atraso cambiario, de ahogar al sector privado, y eso es lo que tenemos que resolver, el problema fiscal de una vez por todas. Decía Marcel el tema de hay que mirar el crecimiento, y fue lo primero que dije en temas de regla fiscal. Necesitamos una regla fiscal que limite esta discrecionalidad que ha tenido el gobierno con el gasto, pero esa regla fiscal, si no la concebimos dentro de un marco de crecimiento, no tiene ningún sentido. Comparto básicamente el resto de los puntos con los colegas de la oposición. Dije que compartía los primeros de largo plazo también con Isabela, pero creo que el resto de los colegas se refirió más a temas en lo inmediato. Quizás sí un matiz que podemos tener en esta mesa es, si es tan importante mejorar el déficit fiscal, el camino para elegirlo puede ser distinto entre quienes estamos acá, y yo comparto que hay que ser explícito con el camino que se elige. O sea, si se quiere mejorar el déficit, no hay misterio. O se va a ir por el lado del gasto o se va a ir por el lado de los impuestos. Por supuesto que un mayor crecimiento económico va a redundar en mejores resultados. La opción que ha tomado el Partido Nacional es jugarse a fondo por el lado de la eficiencia del gasto. Hay una cantidad de lugares donde se puede ahorrar, hay una forma de operar, de gastar con racionalidad, con otro sentido, y eso es el camino que hemos elegido a fondo para mejorar ese resultado fiscal. Y me parece que eso es importante. Más impuestos, nosotros entendemos que lo que nos va a llevar es justamente a dificultar la salida de esta economía recesiva que tenemos en este momento. Entonces, nos va a trancar y no va a permitir creciendo. Yo creo que ese es un punto donde puede haber matices, pero sin duda lo que se refiere a la apertura internacional, lo que mencionaba Marcel con respecto al Mercosur, sí, somos países en el Mercosur que somos totalmente distintos, no podemos ir todos a la misma velocidad con las diferencias que tenemos. Gracias. Javier Adedo. Por favor, le pido a ACDE que conserve la cinta de este evento. Se la vamos a pedir año que viene para refrescar la memoria. 4 de nosotros nos referimos a la situación macro y de políticas públicas, y hay un común denominador bastante claro en ese sentido. Fernando se refirió
a cuestiones de largo plazo. Lo felicité expresamente cuando vino a la mesa, me pareció muy bueno su enfoque y también el final de Marcel refiriéndose al tema de la productividad y la inserción internacional. O sea que yo creo que hay cosas para hacer, hay consensos. Hablando del tema infantil, no podemos no destacar la obra que hizo la actual diputada Cristina Lustenberg cuando era funcionaria de planeamiento y con el programa Uruguay Crece Contigo, o lo que Pablo Bartol ha hecho en Los Pinos, jugando en la cancha realmente, en una cancha complicada, un ejemplo que se puede extrapolar a N casos en todo el país y que podría, desde las políticas públicas, con más impulso presupuestal incluso, extender y lograr avances muy grandes. A mí lo que me preocupa del año 2020, y ahí me pongo en analista de coyuntura, que es mi profesión, es que si me piden que proyecte los números fiscales, el déficit que tengo que proyectar es 5% del producto, igual que el de este año, porque con el gasto no se puede hacer nada el año que viene, absolutamente nada. Y el investment grade va a estar ahí mirándonos, a ver si se queda o si se va. Entonces, bueno, atenti. Ese es el aviso que quería dejar. Fernando Isabela. Bueno, está complicado acá. Puedes usar el otro si querés. No me tires al bombo a mí. Bueno, bien. A ver, creo que hay varios temas en los que sí hay acuerdo. Naturalmente hay otros que no. Se habló de la reforma del 2008 de la Seguridad Social. Si yo no mal recuerdo, fue votada por todos los partidos políticos. Se habla del tema fiscal. Creo que está claro y todos tenemos de acuerdo que hay un problema ahí y que es necesario resolver ese problema. También quiero recordar que este año el año pasado se discutió uno de los focos más importantes de aumento del déficit y sobre todo de los más injustos, que es la caja militar, con un déficit de 500 millones de dólares y creciendo, y lamentablemente no hubo un solo voto de la oposición para esa reforma, y creo que a nadie le da mucho la cara para defender el actual sistema de retiros militares y la injusticia brutal que implica contra el común de los mortales, pero sin embargo no hubo un solo voto. Digo porque, está bien, una cosa es decir que hay que mejorar la cuestión fiscal, otra cosa es cuando realmente hay que hacerlo. Yo creo que es muy importante mejorar la eficiencia en el sector público, creo que sí hay todavía espacio para mejorar y me parece que hay varias propuestas que se hicieron acá que están bien y que van en el buen sentido. Quiero alertar contra la ilusión de ahorros mágicos. Digo, en Argentina pasó eso, también iban a llegar, iban a rever todo el Estado, iba a bajar tremendamente el déficit y vemos cómo les está yendo. Es importante mirar en qué se gasta y evaluar cómo se gasta. Hay que tener cuidado también, no poner demasiadas expectativas ahí. Yo creo que el tema de una regla fiscal, como se ha planteado, es un tema que se puede discutir. Me parece que es importante discutirla. Me parece que capaz que la diferencia es, bueno, exactamente cómo es la regla fiscal. Por ejemplo, una regla de déficit cero, como por ahí se ha planteado, claramente no estaría de acuerdo. Eso es suicida y además hace totalmente procíclico el gasto público. Pero una regla que pueda tener una mirada un poco más inteligente creo que perfectamente es discutible. Ojo con ajustes recesivos en momentos de desaceleración. Otra vez cito lo que está pasando en Argentina y, bueno, y lo que pasó en el mundo post-crisis 2009 y cómo Estados Unidos con una política expansiva salió rápidamente de la crisis y Europa con la austeridad se hundió en una espiral de menos recaudación, más déficit, nuevo ajuste y sucesivamente, ¿no? Buena parte de Europa más. El término contabilidad creativa se puso muy de moda en Argentina por lo que en algún momento se hacía con las cuentas públicas. Creo que para decir que hay estancamiento en Uruguay hace 5 años hay que hacer un gran esfuerzo de contabilidad creativa. Creo que es claro, sí, que en Uruguay hay un enlentecimiento muy grande y eso preocupa, que realmente después de venir de 10 años de crecimiento al 5% anual, lo cual es histórico, absolutamente histórico en nuestro país, sí, tener ahora crecimiento del 1,6, me decía Marcel, que es la media de este quinquenio, realmente es algo para preocuparse y para trabajar. Creo que hay temas laborales para tomar en cuenta. Se planteaba revisar las categorías. Yo creo que eso está bien, que va en el buen sentido, en la medida que la tecnología modifica el tipo de tareas. Las categorías fijas, estancas, no permiten esa adecuación. Es necesario pensarlo, mejorar eso.
Ojo también con creer que el problema del empleo es por la regulación laboral. Les recuerdo que entre 1999 y 2004 teníamos una flexibilidad laboral enorme en Uruguay, enorme, con un salario mínimo que en realidad no existía, no era real, porque el salario mínimo era tan bajo que en los hechos no funcionaba, y sin embargo tuvimos una caída del empleo mucho más grande que la que hemos tenido en estos años. Y además tuvimos un crecimiento gigantesco del empleo con estas reglas laborales en estos años. Creo que hay puntos de acuerdo, hay otros en los que no, hay que seguir trabajando. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Marcelo Bellán.